Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo otoño va a tener lugar en el Centro Georges Pompidou, aquí en París, la Bienal Cosmópolis, en la que va a participar el colectivo de arquitectos Arquitectura Expandida, que trabaja en Colombia desde 2010 con sus llamados laboratorios urbanos más cerca de la calle que del despacho de arquitectos. La participación de este colectivo, en residencia actualmente para el Centro Georges Pompidou en Clichy-sous-Bois, localidad al norte de París, es uno de los momentos más importantes del año de Colombia aquí en Francia que estamos celebrando. Y precisamente para hablarnos de esta residencia y de arquitectura expandida, tenemos con nosotros a Ana López Ortego. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, muchas gracias. Es un placer tenerte aquí entre nosotros, que eres arquitecta o arquitecto, como tú quieras, y miembro sobre todo del colectivo Arquitectura Expandida. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad cordobesa de Priego de Córdoba, en España, y que vas a estudiar arquitectura en Granada. Cuando realizas tus estudios, ¿tenías ya en mente una manera tan diferente de aplicar la arquitectura en nuestra sociedad como lo que estás haciendo ahora? Bueno, yo creo que el punto de partida mío y del resto de los miembros del colectivo es el haber identificado una serie de contradicciones entre las formas de hacer ciudad, las formas formales, los que nos dice la normativa y luego lo que pasa realmente en la calle. Entonces uno se empieza a cuestionar. Yo tenía ganas de estudiar ciencia política, pero en estas cosas de tener buenos expedientes y así, a uno le tocaba hacer como ingeniería, arquitectura, y al final creí que la arquitectura era un espacio muy interesante para hacer confluir estas inquietudes, ¿no? Estas inquietudes de carácter más técnico, pero también más artístico. ¿Tenías ya inquietudes sociales? No sé, ¿querías hacer ciencias políticas? Sí, sí. Me interesaba especialmente pues estas controversias que uno se encuentra constantemente. Ana López Ortego, tu tesis doctoral la centras en los barrios periféricos de Bogotá. ¿Qué es lo que te llevó a interesarte por esos barrios de la capital colombiana? Bueno, en realidad casi que el trabajo empieza con el colectivo y con la investigación colectiva y llega un momento en el que la investigación es muy fuerte porque es absolutamente necesario entender los distintos agentes y procesos que interactúan en estos territorios, agentes sociales, comunidades, pero también agentes institucionales, privados, agentes judiciales, y en un momento dado la tesis doctoral es la forma de canalizar una investigación. Me decías que conoces esos barrios en Bogotá, sí, gracias a una beca del gobierno español, por cierto, ¿no? Sí, yo llegué a Bogotá con una beca de la ECI, la Agencia Española de Cooperación, precisamente para cooperación cultural. En principio 2 años y ya llevo más de 8, o sea que allí seguimos. ¿Qué diferencias encontraste en esos suburbios de Bogotá con relación a los suburbios españoles, quizás de Granada o de Córdoba? Bueno, hay una diferencia fundamental que es histórica y que es tremendamente actual, y es en cómo se ha construido la ciudad. En esa cosa de la construcción de la ciudad de arriba abajo, planificada, es decir, desde un despacho, como tú bien decías, y esa otra perspectiva de la construcción de ciudades de la ciudadanía. Quizás en Colombia y en Bogotá, porque hay una ausencia de Estado a veces alarmante, y sin duda eso tiene un punto negativo tremendo que no hay que romantizar. Pero sin duda eso genera unos mecanismos de apropiación colectiva, de trabajo colectivo. En últimas, un diálogo para la convivencia ciudadana que cuando la ley te viene puesta desde arriba, pues no se discute, sino que uno va a buscar al papá Estado en últimas. Y cuando eso no existe, hay que rebuscarse en la forma de la convivencia en los barrios, de la construcción de los barrios colectiva. Y ahí hay un potencial tremendo. Es decir, la autoconstrucción es poner un ladrillo encima de otro, pero también es cómo nos relacionamos, ¿no? Recuerda quizás la España de los 60, ¿no? En pleno franquismo tampoco no había mucho Estado, ¿no? Es posible. De todas formas, sí hubo como unas iniciativas que también se ven reflejadas, por ejemplo, en Clichy-sous-Bois, de vivienda de interés social muy fuerte, ¿no? Propiedad horizontal, unas lógicas de vivienda que en ciertos puntos han tocado la guetificación, es decir, que no han sido tan exitosas, y cuando uno ve la vivienda social autoproducida en barrios de Bogotá, en realidad también está viendo ciertos niveles de éxito. Es decir, es controversial la situación. Ana, ¿cómo y con qué intenciones nace Arquitectura Expandida?
Arquitectura expandida nace de una forma bastante azarosa y eso me parece muy bonito porque en ningún momento decidimos ponernos en una mesa a decir, ven, vamos a hacer un colectivo y esta es nuestra misión y visión. Nace porque en un momento organizamos un encuentro que se llama de Arquitectura expandida. Iba a ser la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en Medellín en el 2010. El lema era Arquitectura y Urbanismo para el Encuentro Ciudadano, pero eran estos eventos de 6.000 personas. Hacía falta generar espacios de diálogo, más contenidos y donde realmente se pudiese hablar. Entonces, hicimos de una forma bastante emergente un encuentro y el encuentro empezó con el tiempo a evolucionar hasta convertirse en un colectivo. No hay solo arquitectos. No hay solo arquitectos. En el colectivo. Sí, no hay solo arquitectos. Pues somos varios arquitectos de formación, aunque luego mis estudios de posgrado, por ejemplo, son en geografía, pero Viviana es artista plástica, Brian es ingeniero, Marina es humanista, hizo humanidades. Entonces también hay un diálogo bastante interesante, interdisciplinar de alguna forma. Es un laboratorio, pero lleno de acción, ¿no? Estáis sobre el terreno siempre. Exacto. Es tremendo, ¿no? Cuando uno va a diagnosticar los barrios y sale un documento, y sale otro documento, y sale otro documento, y llega un momento en que uno va y la gente te mira y te dice, otra vez vienes a diagnosticarnos, y uno piensa que haciendo se puede establecer precisamente ese diálogo, porque al final nosotros construimos como estrategia de tener un elemento simbólico, un objetivo en común, una colectividad que permite tener ese objetivo independientemente de dónde venimos cada uno, pero al final no deja de ser una estrategia para el diálogo sobre los espacios comunes, comunitarios, públicos, etc. ¿Podrías hablarnos de algún proyecto en concreto que ha realizado Arquitectura Expansiva? Pues mira, particularmente podría hablar, tenemos 4 proyectos en Bogotá. Nos gustan especialmente los proyectos que tenemos en Bogotá porque son los proyectos que acompañamos desde hace años. Hay proyectos que se construyeron en el 2011 que todavía funcionan tremendamente a través de un sistema colectivo barrial de funcionamiento, de aquí está la llave, vienen los chicos del rap, lo utilizan, etc. Entonces tenemos 4 proyectos que funcionan muy bien y que además interactúan entre sí al margen un poco de nosotros, lo cual nos parece maravilloso. Me gustaría hablar de Potocine porque es el último. Potocine es la construcción de un cine comunitario. Es la primera vez que construimos un espacio que no es una sala de usos múltiples, sino que tiene un objetivo particular y tiene que servir con cierto control acústico, de luz, etcétera, para un fin muy concreto. Lo hacemos en colaboración con una organización comunitaria, de carácter comunitario, que trabaja sobre el cine comunitario como forma de narrar el territorio de una forma menos estigmatizante. Se encuentra en una localidad en el sur de Bogotá que se llama Ciudad Bolívar, donde hay unos índices tremendos a todos los niveles de desplazamiento por conflicto armado, etcétera. O sea que el nivel de estigma es muy fuerte. Entonces, con ojo al sancocho, pues veníamos ya conspirándonos. Ambos teníamos ese, digamos, posicionamiento político crítico de decir, oye, no hay equipamientos culturales, no hay un solo cine que no sea comercial en toda una localidad de casi 1 millón de habitantes. ¿Cómo es posible que no haya un solo cine? Pues lo autoconstruimos nosotros. Entonces, es el proyecto que hicimos durante el año 2016, en unos 4 o 5 meses, que funciona tremendamente también porque ellos tienen un trabajo muy sólido en el territorio, eso es muy importante para garantizar la continuidad. Y bueno, es un proyecto que nos ha permitido experimentar desde muchas perspectivas. Desde perspectivas constructivas, por ejemplo, nos gusta mucho trabajar con el bambú, ¿no? Que es la guadua, que es como el bambú colombiano, que es muy interesante estructuralmente. Nos ha permitido experimentar con sistemas de organización, es decir, convenios para cesiones prediales, cuestiones un poquito complejas, pero que sin duda habilitan los espacios de lo común, que en realidad es lo que nos interesa. ¿Habéis participado también en la programación del cine o no? Sí, estamos participando de la programación del cine. De hecho, ahí es algo muy bonito porque nuestra forma de entrada a Clichy-sous-Bois es a través de un pequeño proyectito que es un intercambio de percepciones territoriales a través del audiovisual entre chicos de la periferia de París y de la periferia de Bogotá. Y particularmente son los chicos que están vinculados a la Potocine, a la sala Potocine, y acá pues en un colegio que se llama Louis Michel en Clichy-sous-Bois. Entonces, por ejemplo, eso es un proyecto en el que nosotros hemos estado fuertemente implicados y que ha sido después de la construcción del Potocine, que lo terminamos a finales del 2016. O sea que está bebé. En general son los vecinos, los habitantes de esos barrios que os llaman, ¿no? Exacto. De alguna forma, bueno, uno ya tiene como mucho trabajo de relaciones. Hay un tejido asociativo muy, muy fuerte en Bogotá, un tejido asociativo que no es con el modelo ONG u operador del Estado, sino es el modelo barrial,
el modelo casi de veeduría ciudadana, el ciudadano como un actor que tiene y debe de mirar qué es lo que hace el Estado y si no lo hace, pues hacerlo directamente. Entonces, siempre nos llaman de alguna forma, a veces a través de colectivos de arte, de rap. Nos relacionamos mucho con el hip hop y el rap, pues son formas de expresión artísticas muy propias, yo creo, de periferias geográficas y sociales, pero de periferias. Entonces, normalmente nos llaman de alguna forma y allí empezamos a dialogar, a ver qué podemos hacer, a meter alcances, esto no se puede, esto sí, cómo hacemos, cómo conseguimos los recursos, etcétera, etcétera. Esa falta de Estado quizás en los suburbios puede tener sus ventajas, ¿no? Tenéis una libertad mucho mayor que quizás aquí en Europa, ¿no? ¿No? Sin duda, sin duda. Sin duda, la ventaja es esa, que los marcos están muy definidos administrativamente, pero luego no necesariamente hay los mecanismos de control que garantizan estos marcos. Entonces, pues sin duda eso permite cierta libertad en inventarnos la convivencia. En inventarnos la convivencia en barrios muy complicados a nivel de convivencia. A mí me parece que eso es una cosa que permite que se generen unos códigos particulares y no unas políticas homogéneas para contextos heterogéneos. Entonces, como te decía, sin romantizar la situación, sin duda tiene un componente muy positivo sobre el diálogo social a pequeña escala. ¿Habéis tenido que enfrentaros a problemas graves como, por ejemplo, mafias o narcotraficantes o esas cosas que ocurren a menudo por ahí? Sí, bueno, nos hemos enfrentado particularmente en un proyecto, y ha sido este año, quemaron un proyecto después de 6 años de funcionamiento, pero bajo mi punto de vista absolutamente maravilloso el funcionamiento, y lo quemaron, y es un problema vecinal, y es un problema que cuando uno lo mira, es difícil explicarlo así muy en resumen, pero cuando uno lo mira puede ver que refleja el problema del Estado y de la dualidad del país, ¿no? Entre la derecha y la izquierda. Hace poco fue el referéndum por la paz, y mitad sí, mitad no, y en el barrio es como estos chicos jóvenes que vienen aquí a trabajar, pues una gorra es igual que un marihuanero y un marihuanero es igual que un delincuente, entonces no, y entonces las cosas se pueden poner tan tensas, y con amenazas a líderes se pueden llegar a poner tensas. Por ejemplo, en este proyecto ha habido cierto arrope desde el Estado, es decir, que si bien hacemos las cosas con un posicionamiento político crítico, también hay ciertos momentos de arrope y de colaboración de alguna forma, porque sí ha sido como más feo en este caso. La arquitectura, Ana, puede solucionar conflictos que se presentan en esos espacios comunes, que no son muchos seguramente, ¿no? en esos barrios. Yo creo que puede articular espacios de diálogo. No sé si, no sé si me pondría como tan optimista, pero sin duda creo que en varios de los proyectos que nosotros hemos desarrollado en colaboración con estas comunidades, el espacio como tal, el elemento simbólico, permite tener casi una carta de presentación y decir, esta es mi lucha y este es mi espacio que representa mi lucha. Y la lucha puede ser mucho más amplia, mucho más por derechos urbanos, por no salir del territorio o no ser desplazado cuando hay una intervención urbanística. Los casos son diferentes y cada uno responde a una cantidad de particularidades, pero sin duda yo creo que permite consolidar luchas, darle una imagen a la lucha, plantear una imagen visual que tiene un contenido simbólico muy alto. Hablando de lucha, ¿es cierto que te consideras más activista social que arquitecto? Sí, bueno, eso lo comenté una vez en una entrevista y luego se convirtió así como en un eslogan, pero sí, de alguna forma creo que uno trabaja más desde su rol como ciudadano. Y luego es arquitecto, entonces lo que uno hace, pues lo hace a través de lo que sabe hacer. Y si hubiese estudiado medicina, pues supongo que me sentiría ciudadana y lo haría a través de la medicina, no lo sé, ¿no? Pero sí, de alguna forma uno se siente más ciudadano que arquitecto. Me identifico más. Al mismo tiempo, das clases en la Universidad de la Javeriana y en otra universidad también en Bogotá. ¿Cómo reciben tus alumnos tus ideas de activismo arquitectónico, si me permites? Bueno, pues en general hay una conexión absolutamente maravillosa. No trabajo sola y con el equipo de profesores también hay una articulación absolutamente maravillosa, y yo creo que intentamos compensar para que tampoco se produzcan estas romantizaciones, ¿no? Hay muchas veces el trabajo social para hacer el bien a la gente, y yo creo que no se puede transmitir esto a los chicos en la universidad. Hay que transmitirles la complejidad de la controversia urbanística o controversia social. Creo que para ellos es muy interesante
interesante entender cómo son de difusos o pueden llegar a ser difusos los límites disciplinares, porque estudian arquitectura, pero en realidad el mundo no está clasificado por disciplinas. Entonces creo que para ellos es muy interesante eso, y creo que para mí es siempre un esfuerzo hacerles entender que no es simplemente un trabajo bonito para limpiar conciencias, que no es en absoluto eso, que es un trabajo lleno de conflictos, pero que nos permite entender la realidad del trabajo que ellos van a hacer el día de mañana, en realidad. Entonces, no, en general es maravilloso trabajar con los chicos. Hay una muy buena relación. Ana López Ortego, volviendo a la Bienal Cosmópolis, que se abre en octubre aquí en París, en el centro Georges Pompidou, ¿qué diferencia encuentras en tu trabajo en Clichy-sous-Bois, en el norte de París, un suburbio donde ha habido graves incidentes no hace muchos años, y los suburbios de Bogotá, por ejemplo? Yo creo que la relación entre los actores sociales, barriales, habitantes e institucionales es totalmente distinta, y yo creo que tiene que ver con esta controversia de la que hablábamos ahora mismo, que es en parte positivo. Cuando llegamos aquí nos damos cuenta de que falta un eslabón intermedio entre los habitantes y asociaciones que ya son como operadores del Estado. Nos falta ese sistema asociativo emergente de habitantes que hacen más bien veeduría ciudadana, que es eso que llamamos en español la comunidad, y que es algo muy positivo, y que en inglés la community es algo muy positivo, pero que de pronto communauté es profundamente peyorativo en francés, y uno dice... Es chévere hablar de lo común, pero ¿quiénes son los actores de lo común? ¿Quiénes son los sujetos? No los objetos de lo común, sino los sujetos. Y esa es la comunité. Y si no hay una palabra que lo pueda reemplazar, entonces a mí me está faltando algo. Y ahí hay un debate muy interesante entre cómo se plantean las cuestiones. Sin embargo, hay elementos profundamente similares. Si bien morfológicamente los bloques de las cités, de las banlieues parisinas, y particularmente en Clichy-sous-Bois y particularmente en Chêne-Pointu, que es la cité en la que estamos trabajando, no se parecen nada a este paisaje de casitas autoproducidas de la periferia, en las lógicas así ciudadanas, vecinales, los vecinos. Uno identifica tantas cosas en común que en realidad uno piensa que se está desarrollando cierto tipo de diálogo sur-sur, ¿no? Hablamos con muchos habitantes, hay muchos habitantes de origen pues, del Magreb, del África Negra, pues pakistaníes también, algunos sirios. Es una población que creemos que está muy acostumbrada a hablar de la comunité, a hablar del trabajo comunitario tal y como lo entendemos, con esa connotación positiva. Entonces ahí entendemos una serie de controversias, de cosas que se parecen pero que no al mismo tiempo, profundamente interesantes, y son las que estamos explorando. ¿Qué vais a presentar exactamente en la Bienal en octubre? Pues afortunadamente no tenemos exactamente, porque sin duda el material a presentar forma parte de esta residencia que nosotros hemos empezado en realidad el 1 de julio, o sea que estamos recién desembarcados en el barrio, ¿no? Pero sin duda sí vamos a hablar sobre lo que hagamos. Tenemos como vocación intentar construir algo, sobre todo construir socialmente un diálogo. Como somos arquitectos, nos tocará construir físicamente como elemento simbólico, como te decía, e intentar mostrar eso con estas reflexiones, porque nuestra óptica no puede dejar de estar en Colombia, que es desde donde lo vemos, sin duda, ¿no? Entonces, puede ser un vídeo seguramente, pero no te puedo decir ahora mismo. Estamos en esa investigación y en esa construcción colectiva. En fin, Ana, les convocamos ya para este otoño, a finales de octubre, para la Bienal Cosmópolis, que tendrá lugar en el centro Georges Pompidou, aquí en París, en la que participará Arquitectura Expansiva. Muchísimas gracias, Ana López Ortego, por haber estado aquí con nosotros. Y si quieres ver o volver a escuchar íntegramente esta emisión, lo puedes hacer, porque hoy la radio la podemos ver, eso es importante, lo puedes hacer en las redes sociales, en Facebook, en Twitter o en nuestra página web RFI en español. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a quien está ahí, a Jonathan Brady, detrás de los cristales, al tanto de la realización de este programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque los tenemos en América Latina, que nos ven a través de la cadena uruguaya Canal U de Montevideo. Muchísimas gracias de nuevo, Ana, y mucho éxito aquí en la Bienal de Cosmópolis. A vosotros, muchas gracias.